Hola, vamos hoy a continuar con el asunto del reinado de César Carlos. El otro día vimos cuál fue la herencia que recibió de sus abuelos, y en qué situación se encontraban cada uno de los territorios que heredó. Y vamos hoy a tratar, digamos, bueno, de la política interior, de la situación del César en España, cómo sufre un proceso de hispanización, cómo después de unos inicios difíciles de relación con los reinos españoles, va a sufrir, como hemos dicho, un proceso de fuerte hispanización, en tanto en cuanto pronto se da cuenta de que sus bases hispánicas van a ser el fundamento de su imperio, y el fundamento de su política también en Europa. Tened en cuenta que, vamos a ver, en general lo que se encuentra Carlos en España desde el punto de vista económico y político es un territorio organizado, y un territorio que ha entrado plenamente en la modernidad. Os recuerdo que la modernidad también significa mayor poder para el monarca. Desde el punto de vista económico tenemos un país relativamente saneado, sobre todo Castilla. Castilla con una riqueza importante que se basa fundamentalmente en sus exportaciones laneras, y con unas perspectivas que pronto se van a cumplir de una manera casi inimaginable, que va a ser el Imperio en América. Tened en cuenta que la conquista de México se desarrolla en estos primeros momentos de la llegada del rey a España y de su elección imperial, y que va a continuar durante el reinado de Carlos con la conquista también del Perú. Es decir, que por lo tanto se va a encontrar con unos territorios que al fin y al cabo van a suponer el fundamento de su imperio y van a suponer el fundamento de su poder. Bien, pero previamente a este estado de hispanización, a este proceso de hispanización, perdón, Carlos va a llegar hecho un adolescente prácticamente. Tened en cuenta que Carlos nace en 1500, por lo tanto, a la llegada de Carlos a España en 1517, después de la muerte de don Fernando el Católico. A ver, don Fernando el Católico muere en 1516, se deja de gente al cardenal Cisneros, que es el que se supone que lo tiene que recibir cuando llega. Pero bueno, antes de que Carlos llegue, el cardenal Cisneros fallecerá. De manera que, bueno, en 1517 llega Carlos y se encuentra, bueno, pues con una situación política en España, ya os digo, con un país en orden, con un país con unas grandes potencialidades, tanto políticas como económicas, como de todo tipo, que mantiene una hegemonía importante en el sur de Italia, que mantiene también una hegemonía o ha plantado sus reales también en el norte de África, y con unas instituciones fundamentalmente en Castillas que son muy favorables para el desarrollo del poder central o del poder del monarca. Todo esto son procesos de modernidad, son procesos modernos. Bueno, quizá más adelante hablemos un poco de estas divisiones historiográficas que, bueno, son útiles o relativamente útiles, pero bueno, tienen también unas limitaciones importantes y deberemos comentarlas. Bien, pero a lo que vamos. Bueno, la cuestión es que cuando el nuevo rey llega acompañado de una corte borgoñona, de personajes como el señor de Chievres, de su gente de la corte de Flandes. Ya sabéis que en Castilla, bueno, en Castilla y también en Aragón, había una reticencia muy grande y prácticamente una prohibición, bueno, prácticamente no, y la prohibición de que personas extranjeras, no naturales del territorio, no naturales del reino, ocupasen cargos en el reino. Cuando Carlos llega, lo primero que hace es relegar de alguna manera a la nobleza castellana, y empezar a repartir cargos a través de naturalizaciones, es decir, digamos que hoy serían nacionalizaciones, de personajes extranjeros.
el caso más llamativo va a ser como al sobrino de este señor de Chievres, que es su principal consejero en este momento, pues lo va a hacer cardenal primado de España, es decir, obispo de Toledo, cardenal metropolitano de nuestro país. Bueno, la cosa es que todo esto va a empezar a sentar muy mal dentro de tanto de la nobleza como de las ciudades en España. Muy poco dispuestas a aceptar gobiernos de personas no naturales del país. Que ya sabéis que en España los reyes deben proclamarse en cortes, no se coronan, se proclaman, aunque bueno, sobre esto también hay discusión, si se coronan, si se proclaman, pero por lo general nosotros defendemos la posición de que los reyes en España se proclaman y se proclaman en cortes. Además, ya sabéis que las cortes en España tenían la característica muy especial, las cortes de España no, perdón, las cortes en Castilla tenían la característica muy especial de que eran una reunión directa de las cortes del rey con sus pecheros, es decir, del rey con las ciudades. La nobleza y el clero, que habían dejado de pagar impuestos durante la Baja Edad Media, habían sido eliminados de las cortes y éstas se habían convertido en una reunión entre el rey y una serie y las ciudades más importantes de Castilla, en concreto 18, primero 17, y cuando se conquista Granada se incorpora a Granada también como la 18ª ciudad en Cortes. Bien, la primera reunión que tiene, es decir, el rey tiene por lo tanto que jurar las leyes castellanas, será proclamado en Cortes, y luego después la característica, bueno, como ya sabemos, porque esto lo hemos explicado en clase, la importancia de las Cortes en su función. A ver, las Cortes antiguas no eran unas Cortes legislativas. Hoy entendemos las Cortes como las cámaras que legislan. Es el poder legislativo, fundamentalmente. Bien, en las Cortes antiguas esto no era así. Ya sabéis que en la antigüedad, y en este caso en la modernidad, en el mundo moderno, y fundamentalmente ahora que los reyes empiezan, a partir de los reyes católicos, a acumular el poder, los reyes son jueces, fundamentalmente jueces, son legisladores y son ejecutores, es decir, tienen los tres poderes clásicos de los que se habla siempre. Bien, ¿cuál era la función de las Cortes? Bueno, pues esta función de proclamar al rey, y luego posteriormente de reconocer al príncipe de Asturias, es decir, de cuidar, por lo tanto, de que la ley de sucesión se cumpliese. Tened en cuenta, vamos a ver, perdón, un inciso. Tened en cuenta que el rey en Castilla tiene fundamentalmente dos frenos a su poder. Estos dos frenos a su poder son que no puede saltarse la ley de sucesión, y esto, por lo tanto, el reino lo cuida, es decir, tiene las cortes que representan al reino, por lo tanto, tienen la función de proclamar al rey y de jurar al príncipe de Asturias, siempre que éste sea o esté dentro de esta ley de sucesión. Y el otro freno que el monarca tiene es que no tiene capacidad de imponer impuestos directos sin permiso de las Cortes. Es decir, no puede imponer servicios. ¿Estos impuestos directos qué serían? Pues los impuestos que no son al consumo. Es decir, el rey puede imponer alcabalas, lo que hoy sería el IVA, que antiguamente se llamaban alcabalas, que eran, bueno, pues sobre todo la capacidad que tenía el rey de imponer a los productos que se compraban y vendían un impuesto que recaudaba el propio rey. Sin embargo, los servicios, es decir, aquellos impuestos directos que el rey podía pedir para, por ejemplo, pues hacer la guerra al musulmán durante la Reconquista. Bien, estos impuestos directos o servicios, fijaos cómo se llaman servicios, que el rey no da al rey para acometer cuestiones que sean imprescindibles para la eutaxia, es decir, para el buen gobierno y el mantenimiento del reino, pues no los podía poner motu proprio. Es decir, no podía el rey por sí mismo imponer estos servicios. Tenía que ser servicios votados por las Cortes.
Bien, cuando el rey llega a España, convoca lo primero en 1500, si no recuerdo mal, son las Cortes de Valladolid de 1518, y ya las Cortes de Valladolid empiezan a torcer un poco el gesto, porque, bueno, no están de acuerdo con que haya naturalizaciones de extranjeros para que puedan empezar a ocupar cargos. Se empiezan a oler que el rey, y esto es una de las exigencias muy propiamente castellanas, que era que el rey residiese en Castilla. Tened en cuenta que Castilla, al ser una unidad legal, es decir, al ser una unidad jurídica, no el rey residía siempre en Castilla, porque en Castilla los reinos no eran independientes unos de otros, ¿vale? No había una unión dinástica. Donde había una unión dinástica era en Aragón. En Aragón sí que era normal que hubieran instituciones que servían para la sustitución del rey. Si el rey residía en Cataluña, nombraba un virrey en Valencia y un virrey en Aragón, que hacía la función de representación del rey cuando no estaba en medio, porque los reinos son jurídicamente independientes entre sí. Su única vinculación es la vinculación del monarca. Por lo tanto, Castilla, esto es una exigencia y están empezando a olerse que el rey va a abandonar Castilla. Fundamentalmente, bueno, esto tampoco le supone demasiado problema, el que el rey, bueno, tenga que ir a las cortes de la corona de Aragón a ser coronado, pero ya está flotando en el ambiente, bueno, pues que el rey tiene muchos intereses en el extranjero y están empezando a decirle que, bueno, que esto de salir de España no les parece bien. Entonces, veis, aquí hay dos quejas que están empezando a flotar en el ambiente. La queja de que no quieren ser gobernados por extranjeros, que no quieren que se queden en España o que en Castilla y se nombren cargos que puedan servir, hacerse servir de personas extranjeras naturalizadas o no, porque claro, esto de la naturalización no va a ser nada más que un subterfugio para poner a su gente, a su camarilla en el poder. Y esta cuestión de que el rey tenga la tentación de no residir en Castilla ni de residir en países que son extraños. Tened en cuenta que es decir, la camarilla borgoñona que viene aquí a saquear el territorio. Es decir, Castilla fundamentalmente es un país muy rico, es un territorio seguramente en este momento el más rico de Europa, con grandes cantidades de exportación lanar, con importantes centros de producción, con una proyección exploratoria fundamentalmente en América, aunque todavía esto está muy en mantillas, que bueno, pues que promete grandes riquezas, y bueno, pues esto lo que quieren es hacerse con el poder. Tened en cuenta que Carlos es prácticamente un niño todavía, tiene 17 años cuando llega a España, y bueno, pues la cuestión es que, bueno, pues las cortes que se reúnen en Valladolid ya empiezan a torcer, ya, como ya os digo, un poco el gesto y a darle algún toque de atención sobre estas cuestiones fundamentalmente. Bien, mirad, en 1519 se muere Maximiliano y bueno, después de alguna serie de... Bueno, mira, la elección imperial se complicó. Se complicó porque, aunque ya sabéis que la elección en el imperio, esto lo trataremos en otro vídeo subsiguiente, era una elección, es decir, el cargo imperial era electivo. Bueno, se había complicado, aunque solía darse o solía elegirse a un miembro de la familia Habsburgo, fundamentalmente al que era rey de Austria, que era dentro del imperio el territorio patrimonial, es decir, del que heredaban directamente la tierra y el reino austriaco, es decir, solía darse por lo tanto al rey de Austria, es decir, al heredero, en este caso, de Maximiliano, porque es el padre. Recordad que Felipe I, que hubiera sido el heredero de Maximiliano, que era el hijo, había muerto. Por lo tanto, heredó desde su abuelo. Maximiliano murió y, bueno, se presentaron otros candidatos, Enrique VIII de Inglaterra y Francisco I, fundamentalmente, que estuvieron dispuestos a gastar grandes cantidades de dinero para sobornar a los electores imperiales, y por lo tanto Carlos tuvo que aumentar la puja, es decir, tuvo que pagar prácticamente por ser elegido emperador grandes cantidades de oro.
Por lo tanto, bueno, esto le llega la noticia teniendo cortes en Barcelona. Un dato importante aquí es que habrá tenido cortes en Aragón, tendrá cortes y será jurado en Barcelona, pero no en Valencia. ¿Por qué tiene importancia esto? Lo veremos luego. Bien, la cuestión es que inmediatamente reúne cortes en Castilla porque, claro, necesita dinero, tanto para el viaje como para llevar dinero para pagar convenientemente a los electores. ¿Dónde va a sacar el dinero? En la corona de Aragón no. Recordad que fundamentalmente la corona de Aragón es una corona que está muy venida a menos. Aragón, el reino de Aragón había sido siempre un reino pobre. La riqueza catalana había sido dilapidada después de todo un siglo XV de disturbios, guerras. Bueno, es decir, Barcelona entrará en una crisis económica en el siglo XV y no saldrá de esa crisis económica hasta que no se liberalice o se abra de alguna manera a distintos puertos y se rompa, digamos, de alguna manera el monopolio del comercio con América del siglo XVIII. Sí que es verdad que el reino de Aragón ha tenido, perdón, la corona de Aragón ha tenido una reactivación en la ciudad de Valencia, en el reino de Valencia no tanto, la ciudad de Valencia, que ha tomado un poco la antorcha y la preeminencia que tenía Barcelona ha pasado a Valencia. Pero claro, Valencia por sí sola, bueno, ya vimos no sé si lo expliqué en clase o lo vimos en el vídeo anterior, bueno, pues como el mantenimiento del imperio aragonés en Italia tiene que ser, tiene que pasarse al control castellano y como ya explicamos que esto es una de las razones fundamentales que explican la unidad de los reinos bajo los reyes católicos y la formación del Estado español. La necesidad que Aragón tiene de recurrir a una potencia como Castilla para poder hacer frente a sus cuestiones imperiales. Y por lo tanto esto pasa ya, deja de ser una cuestión regnícola para convertirse en una cuestión, digamos, nacional o estatal. Es decir, la cuestión del imperio mediterráneo. Por lo tanto, no es dable que sea Aragón la corona de Aragón y los reinos que la forman, los que puedan proporcionar el dinero suficiente para ir a Europa y hacerse cargo de la corona imperial. Por lo tanto, tiene que convocar otra vez Cortes y Castilla. ¿Dónde las va a convocar? Fijaos, las va a convocar primero en Santiago de Compostela, 1520. ¿Por qué en Santiago de Compostela? Pues porque será desde Santiago de Compostela, los puertos están, bueno, desde el Ferrol fundamentalmente, están los puertos que conectan mejor con los puertos borgoñones a través del Canal de la Mancha, que ya explicamos cómo esto se había prácticamente convertido en un pasillo español, a donde se producía el comercio entre la exportación de lana hacia los Países Bajos y por lo tanto busca un sitio que esté cerca para que en el momento en que pueda conseguir dinero inmediatamente partir. Tened en cuenta que en esta época los plazos de los viajes son plazos largos y plazos complejos. Bien, cuando se va a las Cortes de Santiago, las ciudades que mandan mandan unos jurados que tienen un mandato imperativo. Es decir, aquí les han dicho que o se corrigen las cuestiones relativas a los dos puntos estos que hemos dicho antes. Es decir, el no dar cargos a extranjeros y el asegurarse que Carlos va a residir en España, que no se le den dinero. Es decir, las Cortes se convocan, como hemos dicho, para pedir un servicio. Porque son impuestos extraordinarios. Es decir, necesita más dinero del que se va a cobrar habitualmente para poder hacerse cargo de la elección imperial. La cuestión es que, bueno, pues las Cortes le dicen que verde las han segado y que no le dan un duro. Porque no se han corregido estas cuestiones, a pesar de que hay aquí... bueno, pues el famoso discurso del doctor Mota, que no sé si os digo la verdad, no lo recuerdo bien, si se da este discurso del doctor Mota aquí en Santiago o luego después en La Coruña. Bueno, la cuestión es que aquí los jurados pues no van a tragar y van a decir que no, pues que no le dan el servicio y nada, las Cortes tienen que cerrarse. Recordad que también el rey de Castilla tiene un fuerte poder sobre las Cortes porque las convoca y las desconvoca.
Es decir, puede cerrarlas cuando quiera, entonces las cierra. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de intentar influir en estas 18 ciudades para que los jurados que se envíen a las cortes, a unas nuevas cortes que se abrirán, sean mucho más, digamos, bizcochables, es decir, que se les pueda manejar mejor. En cualquier caso, esto va a ocurrir. Tened en cuenta también que los reyes católicos que han centralizado fuertemente el poder y que son unos reyes ya plenamente modernos, por lo menos en este aspecto, eran otras cosas todavía en sus infancias medievales. Pero bueno, fundamentalmente España es un país muy avanzado en este momento, es un país muy que está en la vanguardia de los nuevos usos políticos. Y bueno, pues a través de la figura de los corregidores y a través de, bueno, pues de la elección de jurados, bueno, pues de alguna manera se influye en las ciudades para que los jurados que se envían sean jurados más manejables. La cuestión es que, bueno, es decir, aquí habrán jurados es decir, ciudades que no traguen y que enviarán a sus jurados con el mandato imperativo de no pagar si no se les atiende y de no dar el servicio. Muchos de estos jurados que tienen un mandato imperativo serán convencidos en La Coruña, que son el nuevo lugar donde se convocan las cortes, sacándolas de Santiago, donde, bueno, pues donde ha sido un fracaso las elecciones anteriores, se las lleva a La Coruña, se reúnen allí con unos nuevos jurados. Y bueno, pues es verdad que a los jurados aquí, que me parece que es aquí donde Mota da su famoso discurso donde se promete y donde se explica el plan de la Universitas Cristiana, del que hablaremos en otro vídeo, y de cómo España va a significar y va a ser, y fundamentalmente Castilla, el fundamento de esta Universitas Cristiana. Bueno, esto no bueno, pues sí, les suena muy bien, les parece perfecto que, bueno, pues que Castilla se vaya a convertir en la tal, pero claro, los castellanos tampoco están dispuestos a tener que sufragar la política imperial de Carlos. Es decir, los castellanos están dispuestos a sufragar la política de Carlos dentro de Castilla y en los intereses castellanos. Esto veremos cómo varía después de las comunidades. Pero la cuestión es que aquí se convencerán a muchos jurados y al final se conseguirá el servicio. Lo que pasará es que estos jurados luego, cuando vuelven a sus respectivas ciudades, por lo menos 2 o 3 de ellos, hay uno muy famoso que me parece que es de Segovia y otro Medina del Campo, me parece, que, bueno, pues que cuando llegan a sus ciudades son linchados pues porque se han saltado el mandato imperativo, los cogen y los matan. Cuando llegan a las ciudades diciendo que han votado lo que se les había dicho que no votaran, pues se los coge y se les lincha y bueno, pues sabéis que en aquella época la gente tenía eran bastante brutales en este sentido. Bien, la cuestión es que entonces el rey Carlos se va a recoger su herencia alemana, y bueno, la cuestión es que en el momento en que Carlos sale de España, pues se va a empezar a producir un movimiento que es el movimiento de las comunidades de Castilla, en el que se irán estableciendo una serie de juntas en estas ciudades que están poco conformes con lo que ha ocurrido en las Cortes y que, bueno, pues acabarán rebelándose, y no solamente rebelándose, no simplemente es una rebelión exigiendo, bueno, no, de lo que se trata es fundamentalmente de una revolución. El gran don José María, no, el hijo no, que su padre era muy listo, pero él no era muy listo. Don José Antonio Maravall, el gran historiador de las ideas, de los años 40, 50, 60, tiene un libro que ya es un clásico, que es, bueno, pues que se titula las comunidades de Castilla, una primera revolución moderna. Es decir, las comunidades no solamente van a ser una rebelión urbana contra el poder del rey, como esto podía haber ocurrido en el siglo XV y como ocurrió. No, esto va a ser algo más profundo, porque se va a plantear aquí una rectificación total de las intenciones del rey con respecto a la política que pretende aplicar. Fundamentalmente, aquí lo que estas ciudades están pidiendo, y fijaos que esto es lo revolucionario, es el regreso a una situación parecida a la que los reyes católicos habían introducido.
Es decir, los reyes apoyándose fundamentalmente en las ciudades para controlar el territorio, y una alianza entre la monarquía y las ciudades, y una entente entre el rey y sus urbes. Tened en cuenta que las ciudades son territorios de realengo. Las ciudades no podían pertenecer a ningún noble, ni podían señorializarse, por lo tanto. En Castilla y bueno, en otros sitios también, pero en Castilla, fundamentalmente, el pertenecer a la ciudad, a una ciudad y tener el rango de ciudad, te aseguraba el pertenecer al realengo, a ser patrimonio del rey inajenable, que no se podía enajenar. No podía el rey coger a una ciudad que tuviera este estatus jurídico. A ver, el nombre de ciudad es un estatus jurídico, ¿de acuerdo? Que puede ser universidad, villa o lugar, ¿no? O ciudad. En el momento en que eres una ciudad, este estatuto que te corresponde es ser propiedad del rey, que el rey no puede enajenar, no puede dársela a un noble, como pago de servicios, de chantajes o de lo que sea. ¿De acuerdo? Y esto era un avance político muy importante, que es precisamente lo que conocemos como modernidad. Es decir, porque esto lo que hace es romper los vínculos medievales, las vinculaciones y de alguna manera el statu quo medieval, para pasar a un statu quo político distinto, ¿vale? Y lo que están pidiendo es esto, fundamentalmente, ¿eh? Es decir, hay otras muchas peticiones de carácter económico, de carácter social. Vale, la cuestión es que las juntas se van a empezar a reunir en juntas urbanas, fundamentalmente dirigidas por ciudades como Segovia y posteriormente también Toledo y Ávila, y bueno, intentarán hacer aquí una jugada que será acudir a la reina Juana, porque no tenéis que olvidar que Carlos ha llegado aquí como rey, sí, y como rey legítimo, sucesor de Fernando el Católico y de Isabel la Católica, ¿vale? Pero la reina sigue viviendo. Y en España y en Castilla, fundamentalmente en Castilla, en Aragón, la cuestión es una cuestión distinta por cuestiones medievales, que así es, algún día haremos un vídeo con respecto a esto. La reina Petronila, pues ella misma, que es reina, va a decir que las mujeres no puedan gobernar, no puedan ser reinas ni propietarias en Aragón. Pero en Castilla no. En Castilla la ley de las partidas, que es la ley de sucesión, que es muy clara a este respecto, y por cierto, que es la ley de sucesión que tenemos actualmente todavía. El hombre, si hay un heredero varón, es preferible el heredero varón, siempre que sea por línea directa, pero si no hay ningún varón por línea directa, como pasaba con los reyes católicos, la mujer puede ser reina, puede gobernar. En este caso, fundamentalmente, vamos a ver, la reina, ya sabéis que está recluida por sus problemas mentales, ¿vale? Fernando el Católico la ha recluido por problemas mentales. Bueno, pues en una situación de descontrol político, después de que se muere la reina, cuando llega Felipe el Hermoso, que claro, es decir, cuando llega Felipe el Hermoso a Castilla, se obliga a Fernando a salir de Castilla. La cuestión es que este Felipe el Hermoso empieza a hacer cosas que no son muy favorables a los intereses castellanos ni a la política tradicional que habían construido Fernando y Isabel, que era una política de unidad. A ver, fundamentalmente lo que pasaba con Felipe el Hermoso es que, bueno, pues quería sus intereses franceses, ten en cuenta que era borgoñón y tenía intereses en Francia, pues era de alguna manera, romper la corona de Aragón y que partes de la corona de Aragón pasaran a Francia. La cuestión es que Felipe el Hermoso muere muy convenientemente, antes de que pueda hacer nada. Sabéis que llega, me parece que ya está ni un año como rey, siendo, claro, como rey consorte, es decir, que es el rey que gobierna, es decir, la reina es la propietaria del territorio, pero el poder ejecutivo, digamos, y la ejecución de la política la hará Felipe.
La cuestión es que muy convenientemente muere. Yo ya creo que he explicado alguna vez en clase que esto es una cosa muy sospechosa. Sabéis que se dice que después de jugar un juego de pelota, estando muy sudado, bebió, muy acalorado, bebió de golpe agua fría y bueno, pues que cogió una enfermedad y se murió. La cuestión es que la locura de ella empieza a darse... Siempre había estado un poco mal de la olla, pero bueno, esto tampoco era solamente una cuestión de Juana, ¿eh? La cosa es que la locura de ella tiene mucho que ver, seguramente, y bueno, y lo que se ha dicho siempre, las malas lenguas dicen, y que tal y cual, bueno, pues que Fernández del Cardenal Cisneros aquí y los políticos castellanos pues se lo quitaron de en medio. Y que conocido esto por ella, que estaba muy enamorada de él, pues bueno, no es que tanto estuviera loca, sino que bueno, pues amenazó con cantar y la cogieron y la encerraron en Tordesillas. Bueno, la cuestión es que allí acabó de volverse loca ya totalmente, claro. Bueno, pues los comuneros intentaron, pero claro, ella siguió firmando como reina y seguía siendo la reina propietaria, aunque su hijo era el que ejercía como rey. Y esto fue así hasta que ya se murió, me parece que 2 o 3 años antes de la muerte de Carlos. Es decir, que Carlos fue rey propietario de Castilla muy pocos años. Y ella siguió firmando en todos los documentos que podáis ver de esta época. La firma de ella aparece primero que la de su hijo, ¿eh? Entonces, bueno, pues las juntas comuneras intentaron apoyarse en Juana, que en un primer momento los atiende, pero pronto, bueno, se echará atrás. Mirad, aquí fundamentalmente, ¿qué es lo que va a pasar en las comunidades? Pues en las comunidades es que, bueno, la nobleza va a ver aquí una oportunidad de pactar con el rey, recuperar el poder que habían tenido los que habían ido acumulando los borgoñones y volver a recuperar ese poder y decir, volver a ocupar los cargos y que los cargos sean repartidos entre la nobleza natural de Castilla. Y entonces, claro, aquí el rey, que se ve en una situación, porque la cuestión es que se desborda. Tened en cuenta que el pueblo en Castilla estaba armado por los reyes católicos y que las ciudades se habían organizado, que bueno, ya venían, esto venía de la Edad Media y venía de la Reconquista, bueno, pues que había la tradición de las caballerías villanas, de la Santa Hermandad y todas estas cosas que ya existían, pero los reyes católicos las organizan y dan a las ciudades un gran poder precisamente para en la guerra civil que hay dentro de Castilla, que también es una guerra de sucesión, una guerra contra Portugal, etcétera. Bueno, fundamentalmente la posición que los reyes católicos tienen a su poder es una parte de la nobleza, o buena parte de la nobleza. ¿Y a quién utilizarán los reyes católicos para quitarse de encima a los nobles? Pues fundamentalmente a estas caballerías villanas, estas hermandades que están vinculadas con las ciudades. Es decir, que aquí las ciudades estaban armadas hasta los dientes y por lo tanto tenían un poder militar importante. ¿Quién eran los otros que tenían un poder militar dentro de España? Pues la nobleza. Y entonces el rey no va a tener más remedio que tragar, digamos, con las peticiones de la nobleza, se sacará de encima a los nobles que están borgoñones, que están actuando de regente, ahora veremos quiénes y tal y cual, y bueno, pues empezará a nombrar a virreyes castellanos que se hagan cargo de la situación. Y bueno, total, que al final las comunidades van a ser derrotadas en la batalla de Villalar en 1521. Los líderes de las comunidades, Bravo, Padilla y Maldonado, que son cada uno líderes de una ciudad, serán ejecutados y aquí se acabará por la vía de las armas la aventura de las comunidades. Es verdad que en Toledo la rebelión duró un año más, pero ya en una situación, bueno, pues de sitio de la ciudad, total que al final, en 1522, ya que se extinguió totalmente la cuestión de las comunidades. Bien. Bueno, contemporánea con esta rebelión en Castilla de las comunidades, se produce en el Reino de Valencia el levantamiento o la rebelión, esto sí que no tanto una revolución como una rebelión, que conocemos como las Germanías. Germanías, germán, sabéis que en valenciano significa hermanos, es decir, las hermandades, por lo tanto. Y bueno, tienen un carácter fundamentalmente antifiscal,
tienen un carácter también muy mesiánico, es decir, y son unas rebeliones que no tienen un objetivo tan claro como el de las comunidades. Bueno, ¿por qué se producen? Mira, bueno, antes hemos comentado que cuando Carlos se hace cargo va a las cortes aragonesas a jurar, se le notifica la muerte de su abuelo en las Cortes de Cataluña y por lo tanto no ha ido a ser jurado a las Cortes de Aragón, perdón, a las Cortes de Valencia. Bien, además, mira, dada la casualidad de que se va a declarar una peste, se va a declarar la peste en la ciudad de Valencia, esto va a hacer que las autoridades huyan de la ciudad, que la ciudad se quede cerrada sin las autoridades dentro. Además, recordad que, no, bueno, pues que la situación jurídica es una situación de alguna manera un poco extraña porque el rey no ha sido jurado en las cortes. De manera que quedan dentro de la ciudad los... Eh, solamente queda sin gobierno la ciudad. Además, mira, dentro de Valencia hay un problema económico importante, que es que, bueno, empieza a haber, después de un crecimiento económico muy fuerte durante el siglo XV, Valencia está empezando a sufrir una contracción económica, de manera que en el sector en los gremios, recordad que los gremios eran estas asociaciones profesionales en las que estaba constituida la artesanía, los sectores artesanos, empiezan a haber dificultades para que se acceda a la maestría. Es decir, muchas personas que han cumplido como oficiales y que tendrían que haber podido montar su propio taller como maestros, no tienen acceso a poder montar su propio taller porque hay una contracción económica en el reino de Aragón en general y en Valencia en este momento también, que estás empezando a sufrir el declive después de, como ya hemos dicho, de un siglo XV expansivo. Todo esto está provocando un fuerte malestar dentro de la ciudad. Y esto va a provocar, bueno, pues rebeliones. Se va a provocar la rebelión primero en Valencia y luego después se va a extender a distintas partes del reino. Y bueno, al final va a ocurrir lo mismo que ha ocurrido en las comunidades de Castilla. Una vez que se acaba en 1521 con el problema castellano, las tropas nobiliarias, bueno, pues entrarán en el reino de Valencia y reprimirán fuertemente y acabarán con las germanías. Bueno, la cuestión del contacto entre comunidades y germanías es una cuestión espinosa, en la que no vamos a entrar. No hay en un principio un aparente contacto entre unas y otras, pero sí parece que hay, por lo menos en la zona de Orihuela y la zona de Alicante, del sur de lo que es actualmente la provincia de Alicante. Bueno, aquí hay unos personajes que son, bueno, pues los famosos Santángel, que pertenecen al partido aragonés, muy favorable al rey Fernando, criados más o menos eran hechuras del rey Fernando. Bueno, pues aparecen por Orihuela, no está muy claro cuál es la vinculación o cuáles fueron los intentos de unir un movimiento con otro. Seguramente las investigaciones que se puedan llevar en archivos tanto de España como de los Países Bajos podrían dar luz a esto, pero bueno, ya sabéis que el estado de la historiografía en España, bueno, pues es perfectamente descriptible. Bueno, pues como veis, esta mezcla de inseguridad jurídica, de una pandemia que se produce, una epidemia que se produce con la retirada del gobierno y de los elementos que podían gobernar la ciudad de Valencia, más un malestar económico y otro tipo de malestares distintos que se producen fundamentalmente en Alicante, en Orihuela, en Elche, en la propia ciudad de Alicante, bueno, todo en Elche, van a ser, bueno, a darle a este movimiento de las Germanías un aspecto mucho más diluido
y mucho más digamos, multicausal. El concepto de causa para la historiografía es un poco... En la historiografía más que causas se pueden hablar de razones, pero bueno, digamos multicausal, es decir, o multifactorial, es decir, no es algo tan centralizado y tan coherente como puedan ser las comunidades. Bien, la cuestión es que solucionados estos problemas, el rey regresa a España y el rey se da cuenta de que, bueno, pues de que es necesario cambiar el rumbo, ¿vale? Hay ahora un nuevo pacto entre el rey y los nobles. ¿Cuál es, por lo tanto, la situación en la que nos encontramos cuando el rey regresa? Bueno, pues que la nobleza va a recuperar protagonismo en la política española, pero cuidadín con esto. Es decir, va a recuperar cierto protagonismo porque se le van a dar sus cargos naturales de gobierno natural. Recordad que en el mundo moderno, igual que en el mundo medieval, la sociedad es una sociedad estamental en la que cada uno ocupa, digamos, unos puestos en la vida pública que se consideran que son puestos que son propios de su naturaleza, y que la naturaleza de la nobleza es, bueno, pues ser los auxiliares del rey y ejercer el gobierno y ocupar ese tipo de cargos. Sin embargo, la nobleza va a ser, el rey sí, va a llegar a un pacto con la nobleza y va a darles cargos, pero de alguna manera siguiendo un poco, y habiendo aprendido la lección, un poco las enseñanzas de sus señores abuelos, los reyes católicos. Van a seguir estando fuera del gobierno del Consejo de Castilla, fundamentalmente. Y se les va a dar cargos y van a ocupar cargos fundamentalmente en los consejos que tienen que ver con la política exterior, como el Consejo de Estado, Consejo de Guerra. De manera que los nobles ahora van a tener fundamentalmente unas funciones de carácter militar y de carácter diplomático. Se les va a prohibir también el pasar a América. No se les va a dar chance y esto va a quedar en manos de alguna manera de las ciudades castellanas. Fundamentalmente, bueno, de la ciudad de Sevilla. A América pasarán como mucho hidalgos. Tened en cuenta, recordad que la hidalguía sí son nobles porque no pagan impuestos, pero no son aristócratas. Cuando hablamos aquí de esta nobleza deberíamos haber dicho aristocracia. Porque, bueno, hay una baja nobleza que esta pasará a América, que es la que se encargará fundamentalmente de la conquista de América. Recordad que Hidalgo es, por ejemplo, Hernán Cortés. Luego después será ennoblecido con un título, pero eso después de la conquista. Y no se permitirá que la nobleza pase a América más allá de tener cargos de ejercer el virreinato. Pero no se les permitirá pasar en masa. ¿Por qué? Para que aquello no se feudalice o no se señorialice. Que los reyes no querían que, si estaba produciendo un proceso de deseñorialización en España, y que esto, os vuelvo a repetir, es un rasgo de la modernidad, pues no se va a permitir que esto pase de América también. Bueno, los nobles, ¿qué función tendrán? Bueno, pues sobre todo funcionarán como como líderes militares y como virreyes, en los territorios americanos, en los territorios aragoneses, en los territorios italianos, y fundamentalmente como diplomáticos en el extranjero, como personas con cargos fundamentalmente fuera de España. ¿Vale? Es decir, así se organiza de alguna manera las relaciones políticas que van a haber ahora en Castilla. Aquí se va a tomar una decisión muy inteligente, que es el matrimonio del rey Fernando. Perdón, del rey Carlos. ¿Con quién lo casan? Bueno, pues hay muchas candidatas, pero se deciden por una candidata portuguesa del gusto de los españoles. Del gusto, por lo tanto, porque os recuerdo que al contrario que ahora, que España es un país que ha vivido de espaldas a Portugal constantemente, en este momento Portugal se considera como un reino más de la hispanidad. Es decir, por lo tanto, sin vinculación. Y además recordad que una de las características propias de la política de los reyes católicos es unificar toda la península bajo una sola dinastía. Esto tiene un significado político de unidad estatal muy claro, lo quiera ver quien lo quiera ver,
Y hay quien no quiere ver esto y que, bueno, pues que se inventan estas cosas de la unidad dinástica, que, bueno, una unión dinástica es lo que va a haber en la Edad Media en Aragón, pero no lo que va a haber en España, a donde lo que define la constitución de un Estado es su política exterior. Y la política exterior está a cargo del rey, para todo el reino, para los reinos aragoneses también. ¿Eh? Y la cuestión es que dentro del territorio pueden haber distintas leyes regnícolas en las que el reino se mete. Pero España funciona como un Estado. Y de lo que se trata fundamentalmente, y que se conseguirá en la época de Felipe II, en concreto en 1580, es la unidad del territorio bajo una sola dinastía y bajo un solo rey. La política de los reyes católicos con los matrimonios portugueses es esta, que no fructificarán porque el niño, digamos, Don Miguel, que era el hijo que tenía relación con los reyes de Portugal, se muere. Y la cosa pasa a una rama menor de la Casa de los Reyes Católicos, de una hija más pequeña, que es Carlos, y al final acabará introduciéndose aquí la dinastía Habsburgo, conocidos como los Austrias en España, pero que en la idea de los reyes católicos está fundamentalmente que sea, es decir, el establecer fuertes lazos con Portugal. Y esto lo comprende bien Carlos. Y bueno, elige como reina a doña Isabel de Portugal, que será la emperatriz y la madre de Felipe II, y a través de la cual se conseguirá ya la unificación con Portugal. Bueno, la cuestión es que este matrimonio es del gusto de los reyes, digamos, del pueblo, bueno, del pueblo, un concepto que tampoco tiene mucho sentido, de los reinos españoles, que sí consentirán que si el rey tiene que faltar, ser gobernados por una portuguesa, a la que consideran prácticamente una hispana. ¿Eh? Y será Isabel la que hispanice fuertemente a Carlos y la que, de alguna manera, tened en cuenta que la emperatriz, doña Isabel, bueno, pues gobernará en España mucho tiempo, porque el rey pasará mucho tiempo fuera en sus cuestiones europeas. Y que además le dará un rey, y bueno, será la madre de Felipe II. Es decir, ya un rey totalmente hispánico y que no tiene... Y los reinos aceptarán la regencia de esta mujer porque, bueno, pues que la consideran como alguien favorable a sus intereses. Este proceso de hispanización va a ser muy fuerte. Es decir, el rey lo que hará, porque recordad que cuando el rey viene no sabe hablar español. No habla la lengua castellana. Y entonces, pues bueno, es decir, el rey se preocupará muy mucho de aprender el español a partir de ese momento, de residir el mayor tiempo posible en España, cosa que no va a poder hacer porque bueno, los problemas en Europa van a ser muy graves y los problemas en el imperio, como ya veremos, van a ser muy graves, y que, bueno, pues que darán como resultado que el rey empiece a identificarse fuertemente con sus reinos españoles, que los españoles empiecen a identificarse fuertemente también con su rey, y que empiecen a aceptar y bueno, a ser el fundamento del imperio en Europa. Y bueno, pues van a ser las tropas españolas las que sustenten la política europea de Don Carlos, como ya veremos más adelante. Serán las tropas españolas las que venzan en Milberg, serán las tropas españolas las que acudan a Viena, serán las tropas españolas las que vayan a Italia a poner al Papa firme cuando en estado cuando el Papa empieza a practicar una política antiimperial. Es decir, y serán los tercios españoles los que imperen en Europa y serán los tercios los que impongan la política imperial de Carlos, hasta el punto en que se pudo. Luego, fijaos hasta qué punto se produce este proceso de hispanización y de identificación entre el rey y sus territorios hispánicos. El rey al final, cuando abdica, porque, bueno, sabéis que el rey, antes de morir, abdicó sus territorios y se retiró.
Se retiró de la política. ¿Y dónde se retiró? Pues se retiró en España, se retiró en Yuste, en Extremadura, en un monasterio. Y allí murió, y ahí rindió su alma a Dios, digamos, ¿no? Es decir, no se fue a morirse a Gante, ni se fue a morirse a Alemania, ni a Austria, ni a morirse aquí, ¿eh? A donde tenía sus afectos. Tened en cuenta que, a ver, sus afectos personales estaban en España, es a donde estaba su hijo, a donde estaba su mujer que había muerto. Había muerto además siendo jóvenes todavía. Y él no volvió a casarse nunca. No quiso nunca más volver a casarse. Aunque se le presionó todo lo presionable. Pero nunca quiso volver a casarse. Por una cuestión política sí. Por una cuestión afectiva también. Por lo tanto, y bueno, hay la famosa anécdota que no es apócrifa. Es una anécdota real. ¿Eh? Que es, bueno, pues cuando tienen una reunión en el momento en el que se le va a coronar emperador por el Papa. Bueno, mirad, cuando los emperadores, esto lo trataremos también en otro vídeo, cuando los emperadores son electos, si no son coronados por el Papa, son reyes de romanos. Emperador, con todas las letras, es aquel rey de romanos que es coronado por el Papa. Bueno, pues en este proceso de coronación, subsiguiente al poner al Papa en su sitio, en el famoso saco de Roma, bueno, pues en las reuniones que se tienen, cuando también, bueno, en lo que se está tratando el asunto de los turcos y tal y cual, bueno, la cuestión es que el rey empieza a dar un discurso y a darlo en español. Claro, todo el mundo se queda un poco, bueno, pues porque lo lógico es que lo hubiera dado en latín. Ya sabéis que el rey dijo, bueno, pues no, yo solamente voy a hablar en mi lengua española porque es la lengua más noble. Es decir, voy a hablar en lengua española porque esto ya es el imperio. Y ahora la lengua española está al mismo nivel que la lengua latina. ¿Eh? Y esto es un aspecto muy remarcable para entender muy bien qué era lo que estaba pasando. Es decir, estas anécdotas no son baladíes, son muy definitorias de lo que está pasando en el trasfondo político del mundo del siglo XVI. Y que se va a concretar y que se va a quedar bien claro a partir del reinado de Felipe II y con la propia decisión del rey, del emperador Carlos, de distinguir y de separar en la persona de su hijo, de separarlo de todas las cuestiones europeas, o mejor dicho, alemanas o centroeuropeas. A ver, mirad, la cuestión de la herencia, después de la abdicación, después de todos los problemas que han habido en Europa, Carlos tiene muy claro que es necesario que para constituir un imperio posible en Europa, perdón, un imperio posible es el imperio hispánico, y que sus teorías o sus proyectos de universitas cristiana, que habían sido formulados al principio en su juventud, digamos de raíz erasmista, esto no sirve. Esto ha quedado totalmente descartado. Y entonces cuando abdica, y hace muy bien, con una sabiduría política que ha adquirido con los años y con los problemas, pues eso es uno de los grandes... A ver, Carlos es el último emperador romano, y el último gran emperador. A partir de Carlos ya lo que haya, el título de emperador que hay en Austria y en los territorios alemanes, eso es una filfa, que durará precisamente prácticamente hasta el siglo XIX y bueno, un poco más allá hasta la Primera Guerra Mundial. Bueno, esto sencillamente no es nada más que dura precisamente por eso, porque no tiene ningún contenido. Y si lo que queremos es tener un imperio con contenido, los problemas alemanes y europeos y centroeuropeos hay que separarlos. Y hay que liberar al rey de España para que constituya su imperio hispánico. Y esto es lo que hace cuando abdica. A su hermano Fernando le dará bueno, pues lo hará rey de romanos. Y promoverá su elección y lo colocará como rey de Austria y como emperador en Alemania. Y por ahí habrá una rama menor de los austrias que serán las que tengan de los Habsburgo que tengan el imperio. Pero a Felipe le deja la parte hispánica. ¿Qué le deja a Felipe? Bueno, Borgoña, en la parte de los Países Bajos,
formaban antes parte de Borgoña. Bueno, las cuestiones borgoñanas ahora no vienen al caso, pero le dejan los Países Bajos fundamentalmente, bueno, no totalmente vinculados, sino una especie de protectorado a cargo de otra de sus familiares, una de sus hermanas, me parece, de hermanas de Carlos, que bueno, luego después revertirá la corona española porque, bueno, esta señora muere sin hijos, etcétera. Bueno, que luego después se constituirá en el gran problema, en uno de los grandes problemas del reinado de Felipe. Pero ¿qué es lo que le deja? Le deja los territorios hispánicos, los territorios flamencos, por esta vinculación económica que ya sabemos entre Castilla y Flandes, y todo el inmenso imperio americano y el imperio mediterráneo. ¿De acuerdo? Y le quitará de encima todos los territorios alemanes. Bien, por lo tanto, no vamos a entrar demasiado en este vídeo, porque ya se ha hecho muy largo, en cómo es la organización institucional de España. Se sigue gobernando como han planeado los reyes católicos, con un método polisinodial, en la que van a haber dos tipos de consejos. Polisinodial quiere decir multitud de consejos. Es decir, se gobierna por consejos de carácter territorial, pues un consejo de Castilla, que es realmente el consejo que lleva la voz cantante en la política, pues un consejo de Indias, un consejo de Aragón y un consejo de Italia, fundamentalmente. Y luego después una serie de consejos temáticos, como el Consejo de Estado, que es el que se encarga de la política exterior, un consejo de guerra, consejo de inquisición, de órdenes, etcétera, ¿vale? Bueno, vamos a dejarlo aquí y en el próximo vídeo hablaremos del imperio que no pudo ser, ¿eh? El imperio imposible, ¿eh? Mientras que el imperio, lo que se queda en España después de esta división en el momento de su edificación, de un imperio posible y real, ¿eh? De una política y de un proyecto que va a ser verdad, de un proyecto que va a venirse abajo, que es la política europea de Carlos. Es decir, el imperio imposible, la universidad cristiana. A ver, lo que no es posible hacer, una unificación de Europa. No sé si me explico. Bien, bueno, pues hasta aquí y hasta la próxima.